Listo, vamos a grabar esta parte que corresponde o que estamos tratando de averiguar los números de estado de oxidación de esta fórmula. ¿Por qué? Porque estamos haciendo reducción por el método, balanceo por el método de redox. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos una fórmula y nosotros lo que tenemos que buscar es que todos los estados de oxidación, la suma de ellos en cada compuesto, nos dé 0. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer un poquito más grande y vamos a comenzar a escribir. Entonces, como habíamos indicado, me recuerdan entonces los hidrógenos, cómo deberían ir, los oxígenos y los elementos solos. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2 y los elementos solos 0. Listo, entonces los hidrógenos llevan más 1, ¿cierto? Los hidrógenos están aquí al principio, más 1, ese es el estado de oxidación, el número de estado de oxidación que tenemos para ellos, más 1, los oxígenos menos 2. ¿Sí? Eso es lo que nos dice como la forma de lo que vamos a encontrar casi siempre en la forma de resolver esto por el método redox. Entonces dice hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, y cuando hay elementos solos, ellos ya tienen el estado de oxidación 0. ¿Sí? Esto es un 0. Con eso, entonces nosotros podemos empezar inmediatamente a buscar los otros números de oxidación. ¿De qué se trata? De que en cada compuesto la suma positiva y negativa de los estados de oxidación me dé 0, así como este que está solito. ¿Sí? Este no tiene que hacerse nada porque ya está solito, ya es 0. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar el ejemplo del agua. ¿Sí? El agua. ¿Qué tenemos con el agua? El agua dice, te lo voy a colocar en azul, tenemos menos 2 y este subíndice 2 del hidrógeno entonces es 2, ¿cierto? Menos 2 es 0. Este ya quedó también en 0. Vamos bien. ¿Cuál otro tenemos o podemos hallar? Por ejemplo, Cualquier. cualquiera, ¿cierto? Sí, realmente cualquiera. Simplemente es comenzar a multiplicar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2 menos 2 da menos 4. Si yo quiero hacer esto 0, 4 este sería el estado de más oxidación. 4. 4, sí señora. Entonces digo 4 menos 4, esto es igual a 0 también. Voy cumpliendo hasta el momento con 1, 2, 3 de 5. Entonces vamos a revisar el primero. Hidrógeno. Tenemos acá menos 6, ¿cierto? Y tenemos más 1. Yo entiendo o tenemos entendido que para que esto se haga 0 necesitamos otro número positivo. Sí, más 5. Más 5. Perfecto. ¿Cierto? Ese es el estado de oxidación del nitrógeno en este caso, más 5. Entonces, ¿qué tengo? 1 más 5, 6 menos 6, 0. Ya lo hice 0 también. Y este, pues obviamente ya es 0. Y vamos a revisar este compuesto de la mitad. ¿Qué tenemos en el compuesto de la mitad? Tenemos 2 por 3, ¿cierto? Menos 2 6. por 3, sí, menos 6. Aquí tengo más 1. Y es como el caso del primero, ¿cierto? Más 5. Debe ser más 5 para que se nos haga, esto es un 6, para que se nos haga 0. Entonces aquí el estado de yodo es más 5. Listo. De esa forma yo ya tengo los estados de oxidación. Cuando tengo los estados de oxidación, entonces es cuando posteriormente voy a borrar las operaciones que están arriba, que simplemente eran para demostrar que sí hacíamos 0 cada uno de ellos. Listo. Ahí tenemos los estados de oxidación que hallamos, los que colocamos inicialmente, que siempre va a ser muy parecido, muy igual, ¿sí? Hidrógenos más 1, oxígenos menos 2, y los que están solo 0, y posteriormente, entonces lo que hago es verificar cuáles de los elementos, que generalmente son, en este caso, el nitrógeno y el yodo, aumentaron o redujeron esos estados de oxidación
¿sí? Teniendo como referencia esta flechita, ¿sí? Reactivos, productos. Entonces, si nos fijamos, aquí el nitrógeno tenía más 5 y quedó en más 4, ¿cierto? Y el yodo estaba en 0 y pasó a más 5. Entonces vamos a revisar el nitrógeno. El nitrógeno aquí está en más 5. Aquí ganó, ¿cierto? Se ganó un electrón. Sí, es claro, ganó un electrón. ¿Por qué? Porque se volvió más pequeño. Sí. O sea, se redujo. ¿Sí? Este se redujo. Sí. Y ahora voy a hacer por la parte de arriba el yodo. Y con el yodo que tenemos, que estábamos en 0 y nos fuimos a más 5. Entonces perdió electrones, ¿cierto? En este caso él perdió. ¿Por qué? Porque se hizo más positivo, o sea, dejó de ser negativo o más negativo. Bueno, ahí dice perdió, por favor, qué pena. Sí, perdió, Se oxidó. es correcto. Luego este se oxidó. ¿Sí? Este se oxidó. Listo. Entonces, vamos a retomar esta parte de la explicación de cómo hallar los números de estado de oxidación de una fórmula y cómo deducir cuál se oxidó o cuál se redujo, que eso es lo que significa finalmente redox, ¿sí? El red y el ox. Entonces, como reducción-oxidación. Y tenemos la fórmula. Entonces, los que están en rojo son los estados de oxidación del hidrógeno, el oxígeno y el elemento que está solo en la fórmula. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, elementos solos 0. Entonces yo tengo que hacer que la suma de esos estados de oxidación, ¿sí? Teniendo en cuenta los positivos y los negativos, siempre de 0. El agua es uno de los elementos que ya tienen esto en 0. ¿Por qué? Porque el oxígeno es menos 2, el hidrógeno 1, 2 por 1, 2, menos 2, 0. ¿Sí? Otros nosotros los hallamos, como acá cuando el oxígeno está en menos 2 por 2 da menos 4, entonces decimos que el nitrógeno es 4 porque 4 menos 4, 0. Y lo mismo pasa con los elementos que están aquí. ¿Sí? 1 más 5, 6, 2 por 3 menos 6, 6 menos 6, 0. 1 más 5, 6, 2 por 3, menos 2 por 3 menos 6, y 6 menos 6, 0. Posteriormente analizamos los elementos que nunca van a ser hidrógeno y oxígeno, los elementos diferentes a ellos, cómo cambian teniendo en cuenta o como punto de referencia la flecha, ¿sí? Cómo cambian esos estados de oxidación. Aquí estoy en más 5 y me voy a más 4. Hablo del caso del nitrógeno. Entonces, eso en la escala numérica o en la recta numérica quiere decir que yo estoy acá en 5 y me vine a 4. Entonces me reduje. ¿Sí? Eso matemáticamente se ve como una reducción. Pasé de acá a acá. Eso quiere decir que me gané un electrón. Y hablamos del caso del yodo, que estoy en 0, ¿cierto? Estoy aquí en 0 y me vine para más 5. Si se fijan que uno se oxida y el otro se reduce, eso va a ser una constante. Entonces pasé de acá a acá, ¿sí? Esto para el caso del yodo y esto para el caso del nitrógeno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el nitrógeno, al moverse hacia acá, hacia la izquierda, al pasar de 5 a 4, ganó. Se ganó un electrón, quiere decir que se hizo un poquito más negativo, aunque ahí sigue siendo en la escala un número positivo, ¿cierto? Pero quiere decir de todas maneras que ganó un electrón, se hizo más pequeño, entonces se redujo. Este se redujo, como ya lo habíamos indicado. Y el yodo, que estaba en 0 y pasó a 5, entonces lo que hizo fue perder electrones. Él los perdió porque se hizo más positivo. Ustedes saben que los electrones son cargas negativas. Cuando yo pierdo cargas negativas, me hago más positivo. ¿Sí? Mi valor se va a volver más positivo. Entonces tenemos que este se oxidó. ¿Listo? ¿Alguna inquietud al respecto sobre los estados de oxidación, los números de estado de oxidación,
Cuando se pierde, cuando se gana y cuando se reduce o oxida. O ahí vamos bien. No, estamos bien. Listo. Entonces voy a tener hasta acá la grabación con la primera parte y seguimos revisando el procedimiento que sigue. De hecho, estando bien esto, ya lo que sigue es la parte matemática, que es la que vamos a ver a continuación.